El 18 de marzo de 2020 ingresó el COVID-19 a territorio salvadoreño. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Han pasado 2 años, 6 meses y 12 días desde ese caso cero. Un salvadoreño de 20 a 40 años, procedente de Italia, que ingresó al país por un punto ciego hacia Metapán, en Santa Ana. 11 de marzo. El COVID-19 fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus de una grave neumonía típica se descubrió en un mercado de la ciudad de Wuhan, China, a finales de 2019, y de allí se fue esparciendo. Para marzo ya se reportaban más de 118,000 casos en 114 países y más de 40,000 personas habían perdido la vida. Ese mismo 11 de marzo, el gobierno de El Salvador ordenó el cierre de la economía. Se suspendieron las clases, se ordenó un encierro, se prohibió la entrada a extranjeros y los salvadoreños que ingresaban al país por cualquier vía debían cumplir una cuarentena de 30 días en centros de contención. 14 de marzo de 2020. La Asamblea Legislativa aprobó un estado de excepción para limitar los derechos ciudadanos de libre tránsito, manifestación y el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio. 15 de marzo 2020. Inició la construcción del Hospital El Salvador. 17 de marzo 2020. Se cierra el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. 29 de marzo 2020. La Asamblea Legislativa aprobó una extensión por 15 días más del estado de excepción. 31 de marzo 2020. Se confirmó la primera muerte por el COVID-19 en El Salvador. Se trató de una mujer de 60 años que había retornado al país procedente de Estados Unidos. 4 de abril 2020. Autoridades de salud confirmaron los primeros recuperados por COVID-19 en el país. 13 de abril 2020. El uso de mascarilla se volvió obligatorio para todos los salvadoreños. 21 de abril 2020. Chalatenango confirmó 3 casos, por lo que oficialmente los 14 departamentos del país contaban con casos positivos del virus. 17 de mayo 2020. Se entregaron 1.7 millones de paquetes alimentarios en la modalidad casa por casa con el programa Emergencia Sanitaria. 28 de mayo 2020. El Salvador pasa a fase 3 de la pandemia al sobrepasar los 2.100 casos positivos. 11 de junio 2020. Se acuerdan las 5 fases para la reapertura económica con duración de 21 días por cada una. 14 de junio 2020. Se anunció la reapertura ordenada de las actividades económicas a partir del 16 de junio. 21 de junio 2020. Se inauguró la primera parte del Hospital El Salvador para atender a pacientes con COVID-19. 7 de agosto 2020. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reapertura económica por fases propuesta y puesta en marcha por el gobierno a través del Ministerio de Salud. 23 de agosto. Da inicio la reapertura económica total. En junio, julio y agosto de 2020 se reportó la mayor cantidad de fallecidos por el virus. 17 de febrero 2021. El Salvador aplica su primera vacuna contra el COVID-19. La primera persona vacunada fue una enfermera de 53 años, empleada del Ministerio de Salud. El proceso siguió con el personal de primera línea como primera etapa. 12 de marzo 2021. Se recibieron las primeras 33,600 dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Julio 2021. Se habilitó la vacunación contra el COVID para todos los grupos etarios a partir de los 18 años en 166 puntos de vacunación y en el megacentro del Hospital El Salvador. Agosto 2021. El ministro de Salud confirmó la presencia de 4 variantes de COVID-19 en el país: Alfa, Gamma, Lambda y Delta. Septiembre 2021. Se inició la vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas entre 6 y 11 años. Abril 2022. El Ministerio de Salud anunció la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarilla en el país. 28 de agosto 2022. Cierra el megacentro de vacunación, pero se mantiene el proceso en las diferentes unidades de salud del país. La página oficial del COVID-19, que ya no se actualiza a diario, revelaba hasta el pasado viernes 201,785 casos confirmados,
4.229 fallecidos, y septiembre cerró como uno de los meses con menos fallecidos. El pico más alto de contagios se reportó el 31 de enero con 972 casos debido a la variante Omicron. Luego, la curva muestra una caída. El de julio hubo otro pico de 688 casos y de nuevo la curva bajó. El último dato disponible es del 29 de agosto con 233 casos. Y se han colocado 11.1 millones de vacunas. De estas, en primera dosis se colocaron 4.6 millones, en segunda dosis 4.3 millones, en tercera dosis 1.8 millones y en cuarta dosis 380,000. Y ante la baja en casos y muertes, surge la pregunta, ¿el COVID-19 ya no representa una amenaza en la sociedad? En una de las últimas conferencias de la OPS, la directora se refirió al tema. Las muertes y las hospitalizaciones han disminuido en las Américas. A pesar de estas tendencias, centenares de personas mueren aún a raíz de la COVID-19 en nuestra región. La semana pasada se notificaron 4.954 muertes en las Américas. En comparación con otras enfermedades, la COVID-19 sigue siendo una amenaza importante para nuestra población y nuestro sistema de salud. No podemos ser complacientes porque es un virus que sigue circulando y tal vez surjan variantes nuevas. Así que, aún no es momento de bajar la guardia. Eva Velasco, TCS Noticias.